¡Ay, qué emoción! Espera. Metete una oreja de aquel lado. Rafael. Escuchen, ¿eh? Ahora este del otro lado. Pues si me toco las orejas no me escuchan. Ahí está. ¿Escuchan? Sí, Fray Rafael, te escuchamos. ¿Ahora me estás escuchando a mí? Muy bien. Bueno, soy Miriam. Sí. Bien. Soy Miriam del Sí. grupo María Esposa del Espíritu Santo. Todos los demás están en silencio. Esposa del Espíritu Santo, ha dicho. Bueno, el grupo se llama así. O sea. Bueno, saludarles a todos, a los que me conocen, a los que me ignoran y a los que me olvidaron. Bueno, ustedes saben que estamos viviendo y transitando hoy día caminos de conflictos, de crisis dentro y fuera de la Iglesia, cuando en realidad se trata de una crisis de la persona, es crisis del individualismo de cada uno. No obstante, aparece en sus manifestaciones como crisis que afectan a la sociedad, que afectan a la comunidad, que afectan a modos de cultura, de prácticas religiosas, que indudablemente crean momentos de desánimo, de pesimismo, de desconfianza. No se sabe dónde está parado uno. Existe la tendencia en algunas personas de irse a la izquierda, otros de irse a la derecha, otros de quedarse donde están, y lo peor de todo, otros que quieren retornar al pasado. Traten de tener siempre en cuenta de que si bien puede haber un hambre, una inquietud espiritual en las personas, no siempre está bien ordenado, bien dirigido, bien enfocado. A veces queremos cosas que no tenemos, cosas que no podemos producir, no podemos tener, y cosas que dependen directamente del esfuerzo personal de cada uno. Esto hace que aparezca un sentido de búsqueda de algo más consolidado, algo más firme, a fin de no estar moviéndonos como la barca de Pedro, de un lado para otro. Y que las tormentas de los cambios, de las influencias y de todo aquello que es para nosotros temores e inseguridades, nos sacudan de tal manera que empecemos a perder también hasta la confianza en nosotros mismos. Bueno, frente a esa realidad, aparece desde hace ya un tiempito, 20 años más o menos, un deseo todavía no concretizado, pero real, de buscar un tipo de espiritualidad, no que vaya conforme a mi persona, sino que responda a lo que mi persona actualmente está viviendo el hoy de cada día. Por lo tanto, estamos pidiendo no basarnos fundamentalmente en las ideas, que todo aquello que es cultura, que es tradición, que fue costumbre, que es práctica y que es el modo en que cada persona construye su propio fundamento de vida. Estamos en un momento en que todo eso entra en revisión, tiene que entrar necesariamente, porque la inseguridad es tan grande que el paso al escepticismo de muchos es cada vez más notorio. Frente a la duda, en lugar de buscar, ahondar, profundizar, analizar, veo que a veces que es más conveniente un tipo así como de escape, encontrarme a mí mismo en búsqueda de salidas demasiado personalizadas. Y el aspecto comunitario desaparece. Y cuando la Iglesia pierde esta forma de vida comunitaria, lo personal se convierte en algo así como sálvese quien pueda. No creo que vayamos a caer de tal manera en ese hondo profundo, pero sí hemos observado modos que nos han advertido ya, no en secreto, sino en forma pública y personal, que hay elementos que están influyendo notoriamente
en el modo normal en que veníamos viviendo la fe, y por lo tanto ahora nos está creando una especie de lucha interna entre ideas y creencias, cultura y práctica. Dejarnos llevar por la corriente o decir si me pongo contra la corriente, miro para atrás y no hay nadie. Es una lucha muy individual, pero que tiene que tener ciertos objetivos bien marcados. No se trata de programas, ni de simplemente un cambio por el cambio porque vendrá algo distinto o mejor. Se trata de encontrar algo o alguien específico que pueda ser parte de la firmeza con la que quiero realmente vivir mi vida cristiana, independientemente de lo que escucho, de lo que me dice, de lo que vivo, de lo que observo, de escándalos, de situaciones personales que nos amargan la vida y que creemos que todo va o a naufragar o se está hundiendo. De manera que es normal que dentro de lo que podríamos decir, hoy vivimos un tiempo de gran escepticismo, la sociedad se ha creado, por así decirlo, preguntas que no han sido respondidas y las falta a veces de no querer renunciar a determinado tipo de lo que fueron notorias certezas del pasado, uno se afirma directamente sobre todo aquello que ha sido costumbre, ha sido la forma de educación y ha sido, por lo tanto, el modo en que yo he creado mi propia figura, mi propia imagen de vida religiosa, de vida cristiana. Es un mundo donde valen todas las opiniones. Nadie derrota la idea de la otra persona. Nos damos cuenta de que los precedentes de este momento que estamos viviendo no hay que buscarlos directamente en las culpas, sino en los pasos que hemos ido dando poco a poco y que han creado, creámoslo o no lo creamos, para unos interesantes posibilidades de hacer otra cosa, de vivir otra realidad, de mirar y meter la cabeza dentro de lo cotidiano, y para otros se ha convertido directamente en un modo de evasión o de desinterés. Este tipo de iglesia, este tipo de fe, este tipo de práctica no son las que me enseñaron. No son las que de alguna manera me están ahora creando posibilidades de seguridad, sino todo lo contrario, de temor, de inquietud y de angustia. Y como no hay ningún código, no hay ninguna ley de interpretación que sea válida para todos, nos hemos desenvuelto en la vida, en los tiempos actuales, con relatos, historias y narraciones espirituales que han podido quizá mantener un determinado nivel de vida, pero no han creado un estado de vida permanente. Eso es una diferencia quizá un poquito de palabras, pero sin embargo alberga muchas posibilidades de llegar a ser o de quedarse directamente estancado sin posibilidad ni de cambiar, ni de querer ser recuperado por nadie. Los estudiosos definen muchas veces estas actitudes mentales como una especie de postmodernismo, lo que estamos viviendo ahora, lo que nos está ofreciendo la sociedad con sus cambios que alteran no solamente el modo de pensar, sino también el modo de lo que es y fue la entrega, el abandono, la preocupación por el otro, el sentido de la justicia. Es un salve, como dije antes, un sálvese quien pueda, que no nos libera de nada. Simplemente nos hace pensar que algo distinto tiene que haber. Pero nadie nos indica dónde está ese objetivo, ese camino y ese modo de proceder. Liberar la mente de estas fuerzas que no nos dejan avanzar, de este tipo de doctrina que
o nos han impuesto o las hemos asumido como impuestas a un código moral, a una manera muy concreta de ser algo y alguien para el Señor, coincida o no coincida. Lo fundamental, decimos, es la sinceridad, pero una sinceridad que no tenga fundamentos, tarde o temprano se convierte en incertidumbre. Los famosos dogmas de la Iglesia, los famosos principios inalterables, lo que es directamente tiempos de gran quietud, donde no había interrupciones importantes en nuestra vida, sino pequeñas alteraciones y pequeñas calidades de ser o de no ser creyente. La modernidad de hoy es algo así como, ¿qué es lo que está imperando en este momento? ¿Qué es lo que está dominando? Que lo percibimos quizá, pero no estamos en el tiempo de atrás de la Ilustración que nos ayudaba, ni en ninguna época científica que nos aclaraba conflictos, leyes desconocidas y misterios ocultos. Ahora vivimos una etapa donde mucha gente se refugia en lo que piensa que es una determinada mentalidad a fin de no ver el vacío de la experiencia personal religiosa que está viviendo. Es decir, hay más apoyo en lo que se piensa que en lo que se vive. Desgraciadamente, se da en todos los aspectos hoy día de la vida de la Iglesia, tanto en los que en la autoridad como en los súbditos. Y el tiempo de hoy se ha hecho tan espectacularmente secular, que también el mundo, el ambiente nos obliga a pensar de una forma determinada. Algo de fuera entra adentro, pero muy poco de lo de dentro sale hacia afuera. Porque no hay nada sostenible y todo es cuestionable, eso es lo peor. Y la misma persona siente internamente que tiene que relegar, postergar la esfera de su propia vida religiosa, algo así como a un ámbito privado. Voy a salvar lo mío, voy a salvar lo que siempre he vivido, en donde siempre me he mantenido estable, donde, como San Pedro. Aunque los demás, Señor, te diga que te van a traicionar, yo no. A veces es una manera de situarse también frente a lo que es la realidad personal humana, cristiana, crítica, o queriendo manejar la crisis personal desde lo que es fraseología evangélica, pero que no ha sido seriamente colocada en el lugar que respondía a la verdad, sino que respondía a mis gustos, a mis modos y a mis propios intereses. La fe, desgraciadamente, no siempre tiene un acuerdo con lo que es el nivel de profundidad que pide el Señor en el Evangelio. A veces nos hemos contentado con decirnos lo importante es no caerse, no derrumbarse, cuando no son las cosas tan así. A veces lo inhumano de nuestra conducta, la forma irracional, aunque sea desde la razón que pensamos, su violencia, su crueldad, sus métodos, no encuadran en nuestros ideales, si es que todavía tenemos ideales de progreso humano y cristiano. Por eso es que vemos hoy día esas diferencias tan notorias. Un mundo que aparentemente se acabó con la Segunda Guerra Mundial, un mundo que aparece de autoritarismos impensados, en modo de rigidez de la libertad de las personas y querer algo así como enamorarse del siglo pasado, evitando todo lo que puede ser para mí el peligro innato del enfrentamiento. Quizás no tenemos muchas armas, quizás nos hemos acordado tarde de que el armamento bélico se encuentra en la palabra de Dios.
no se encuentra, por lo tanto, en lo que queremos analizar, juzgar, criticar, ver desde otro punto de vista. Se desmorona muchas veces todo lo que es el sentido personal de lo que ha sido y puede llegar a ser para uno lo estable. Lo estable puede ser bueno para desequilibrados, pero no es bueno para los que quieren tener y vivir de acuerdo a una libertad evangélica. Los digo esto porque sabemos todos que todo lo que sucede y acontece en nuestro alrededor parece que es caos, parece que es una estrategia del miedo, que las tragedias aparecen un día tras otro, que hacemos comentarios realistas, pero que no tienen indicios de señalar nada más de cómo andan los demás y de cómo se están situando los hombres frente a lo que son los peligros innatos que traen lo escéptico. Es decir, me conformo. No estoy de acuerdo, pero no tengo otra alternativa. Respeto todas las ideologías, pero yo vivo de acuerdo a la mía. La que más convence es la que uno cree que era mejor. Por eso, grandes momentos en que queremos recuperar el espíritu, la fuerza, el nivel de nuestra vida cristiana, el querer salvar y salvarnos al mundo, hoy día no funcionan con esos esquemas. Las ideologías religiosas han sufrido demasiado, por no decir, han sufrido el mismo destino que las crisis humanas. Los escándalos han sacudido a la Iglesia, han minado su autoridad. Muchas personas piensan hoy que todas las autoridades religiosas parecen exclusivas, creadoras de división y opresoras, especialmente de las mujeres. Por otro lado, el racionalismo científico del pasado, que nos liberó de tantos misterios ocultos, también está siendo hoy día cuestionado cuando uno quiere analizar un milagro del Evangelio. Hay una fascinación casi totalizante en la sociedad de la búsqueda, más que de la búsqueda de la fijación en los vampiros, los extraterrestres, la magia, el interés por lo oculto, lo sobrenatural, lo preternatural, lo que es el fabuloso mundo religioso del Oriente, hasta los mismos libros. Por ejemplo, la novela esta de Leonardo da Vinci, los libros de Harry Potter, todo lo que es la fascinación de la fantasía encumbrada hasta la máxima altura, nos lleva a pensar que puede haber algo distinto. Como que nos están señalando de que no se ha agotado la sabiduría ni del hombre, ni tampoco hay que encajonar tampoco la sabiduría de la Iglesia, sino que hay que darle más alas, hay que ir por otras montañas, hay que descubrir otros valles, hay que ver otras realidades y otros mundos, otras sociedades, otros modos de vivir la vida religiosa sin que sea necesario que sea la cristiana. En un nivel quizá un poco más profundo, muchas personas hoy día se sienten totalmente inseguras, totalmente inseguras. Parece que todo lo que oímos son malas noticias, guerras, asesinatos, abusos, violencia institucional, terrorismo, destrucción del medio ambiente, todo lo que puede ser muerte y caos. Frente a todo esto, los sentimientos de inseguridad y desesperanza son inevitables. Es como la persona que se ha propuesto algo y no ha contado con una debilidad innata y por lo tanto no puede mejorar. Ataca primero la debilidad y después enamórate del camino para vencerla. Parece que todos estos sentimientos de inseguridad y desesperanza, que para muchos son inevitables, se vive en un estado de desesperación reprimida. Nadie lo dice. ¿En qué me afecta? ¿En qué posición me coloca? ¿Qué es lo que efectivamente estoy haciendo para salir? No de la crisis de los demás, sino para salir al aire
del respirar profundo y claro y limpio que tiene realmente el Evangelio. Encontrar la forma de distraerse no es una solución, no es una solución. Afrontarlo de una manera lateral, porque hay algún aspecto que no me agrada, que no me gusta, que no comulgo con ese modo, con esa manera o esa perspectiva, nos puede realmente llegar a crear en cada uno de nosotros un futuro sin conciencia. Y sería horrible que eso pasara en la iglesia y que eso también pasara en la sociedad en la cual estamos viviendo. Todos somos conscientes, pero no todos tenemos conciencia de las causas que esto puede traer a la vida. En el pasado, la mayoría de las personas confiaban en las certezas y en las prácticas culturales, porque eran parte de nuestro modo de sentir y de ser espiritual. Hoy todas las tradiciones culturales se están desintegrando, una a una, no queda una en pie. Antes el budismo, lo que venía de Oriente era el atractivo supremo, era la princesa escondida en el castillo y descubierta en el mundo de Occidente, y nada de eso ha pasado. Fue simplemente un relámpago en la noche, no fue el amanecer de un nuevo día. Por eso las tradiciones culturales nos pueden estar un poco destruyendo, porque vamos viendo que hay otras culturas muy viejas, muy antiguas, que se sostenían en pequeñas prácticas sinceras y honestas, y también se vienen abajo. Las ideologías de los indígenas. Nadie quiere hoy día saber si la papa macha o la chapa macha, como le quieran llamar, si cierta cultura de los aztecas o de los mayas, de los hindúes, como que todo eso se está agregando y diciendo, ya pasó el atractivo que tenía, la curiosidad intelectual, ya ha pasado de moda. Hay ahora algo que descubrir nuevo. Y esto es la búsqueda de una espiritualidad realmente distinta de la que teníamos. No porque fuera mala, porque no tuviera valor en sí misma, sino yo pienso que porque no se ha creado algo así como las raíces suficientes que dice el Señor Evangelio con la semilla, y unas cayeron, y como no tenían raíces, se secaron. Es decir, echar la culpa al terreno seco, a los pájaros del día que vivimos, y que se nos llevan realmente las pequeñas verdades que están todavía en nuestra vida, no es justo, ni debe ser tampoco la solución. Algunos se refugian frente a este pequeño mundo tan transformante que nos transforma en peores para alguien. Nadie ha llegado a pensar de dónde procede al mismo tiempo todo ese interés, todo ese refugio que ofrece la bebida, la droga, el divorcio, lo que son los nuevos movimientos sociales de parejas. Es decir, lo imaginario parece ser que cada día es más posible. Y encima se defiende con leyes, que es lo que hace todavía más cruel y lo que hace más destructivo la fe de cada persona. Si no hay principios que respalden, la persona se queda solamente con el soporte de su pequeña forma o de su pequeño tesoro que ha escondido en lo más profundo de su propia sencillez de vida. El entretenimiento también es otra manera de cómo se ha ido para otro lado la verdadera realidad de la búsqueda de la verdad. El entretenimiento, el deporte, el sexo, todo hoy día, como decía el padre Claudio, que tengo aquí detrás, hoy día todo está entre comillas, todo está con interrogantes. Una respuesta muy fuerte, por lo tanto, ante esta incertidumbre de la vida en este mundo postmoderno, consiste en el intento de muchos de decir lo pasado fue mejor. El retorno, no por comisión, sino el retorno porque no vivo ni puedo vivir el presente porque me faltan
todos aquellos factores de protección que yo antes tenía. Un Dios cercano, una iglesia comprensiva aparentemente, un mundo de sociedad muy bien marcada en su conducta por una moral protegida por la ley. Es decir, la persona tenía algo así como, podía salir a la vida, a la calle que fuera. Hoy día no es así. Y el retorno al pasado es atractivo para muchos, peligroso para otros, y lo que es peor es la única manera de poder llegar a vivir la fe, la única, el único camino, el que da razones de ser a la vida. Son realidades esas de buscar el pasado para ver si hay en ellas algo de realidad todavía recuperable. Porque si no, la persona tiene que tirar todo ese botín de vida que fue, lo tiene que tirar al mar. Y sustituirlo, como dice el Evangelio, por una perla oculta, por un tesoro escondido, que uno no ha hecho todavía esa investigación de fe. Y esto se ha manifestado de manera especial en todo lo que ha sido en nuestra vida personal. Otros creen por mí, otros tienen certezas de seguridad, otros tienen autoridad para decirnos lo que nos dice. Es creíble todo lo que nos anuncia. La verdad que nos alcanza está llena de verdades absolutas. Es decir, no se ponen en cuestión, simplemente se acepta. Pues, y la vida de fe no camina sobre eso, camina sobre experiencias, no camina sobre la gran fuerza que tienen para algunos justamente la cultura del pensamiento. Por eso nos resulta sorprendente en nuestro estado actual de incertidumbre encontrar a personas que buscan el fundamentalismo religioso, porque en última instancia, para estas personas, Dios es el que respalda, Dios es el que de alguna manera le hacemos responsable, Él se encargará de hacer cambiar lo que no es cambiable para nosotros. Y aparte, nos sentimos cómodamente instalados dentro de un cristianismo que nunca se nos educó al conflicto, nunca se nos educó al enjuiciamiento, a tener criterios propios. Propios me refiero no egoístas, me refiero propios desde el Evangelio, siempre desde la palabra del Señor. Y la confianza, por lo tanto, es en una autoridad que nos proporciona quizá pequeños elementos que dan vida momentáneamente a nuestro existir, o lo mantienen, ha sido realmente suficiente. Y no van a querer absolutamente nada más. No van a poner nunca en tela de juicio el pasado, pero van a poner en tela de juicio todo lo que viene ahora. Personas, decisiones, convicciones, experiencias, visiones, formas. Formas me refiero a formas de espiritualidad, como puede ser el devocionismo, el pietismo, el sacramentalismo exagerado. Todo eso son formas que pueden alimentar una fuente real y concreta, pero no son ni deben ser excluyentes. Es decir, eliminamos esto y solamente nos quedamos con esto que ha sido para nosotros siempre el manantial de agua donde hemos saciado nuestra sed de fe. Por eso el fundamentalismo adopta a veces forma también políticas de gobiernos beligerantes, grupos de resistencia, aquellos que usan con frecuencia el fundamentalismo religioso en la vida social y en la vida pública, políticos a veces, que utilizan también el fundamentalismo de los cristianos o de muchos cristianos para crear una burbuja donde todos tengan elementos donde protegerse, cobijarse de la lluvia y del sol del cual otros no pueden liberarse. El sol del desconcierto. Y los religiosos vienen oportunamente ahí a enclavar, a encajar y llenar esos vacíos que quizás son muy viejos,
quizás no son de ahora, quizás son de antes, pero que siempre nos ha dado cierto cosquilleo de decir, ¿y si no es así? ¿Y si me encuentro con tal cosa? ¿Y si descubro tal límite? Y entonces nos quedamos parados. A veces el cristianismo es una espiritualidad quietista, quietista. O buscamos otro tipo de fundamentalismo hindú, judío, algo que sin conducirnos a una demasiada violencia contra uno mismo, se represente algo que dé una especie de institucionalidad a mi propia vida personal. El neoconservadurismo, que es otra respuesta de las más aterradoras e inseguras de nuestro tiempo, es también un retorno al pasado, a los principios, prácticas, costumbres, creencias y sentido de identidad que nos daban todo ese tipo de elementos en el cual se desarrolló y vivió muchos años de nuestra vida cristiana. Es una fe que fue o nunca fue demasiado realista con lo que pasaba, sino con el sentir emocional. Un buen ejemplo de esto es la reacción neoconservadora de la Iglesia Católica, tras las reformas que algunos creen liberadoras, liberales, del Concilio Vaticano II, después del año 1965. Ni siquiera se aceptaba una traducción del Padre Nuestro, no nueva, quizás la más auténtica, la que tenemos ahora. Corresponde más el estudio de la palabra del Señor en sí mismo, el Padre Nuestro. O se ha cambiado la forma de vivir un sacramento, o de cómo se lleva a cabo el momento de una consagración, de un lavado de manos, de una aceptación al Señor en una comunión que fue siempre compartida con los apóstoles. Es una participación abierta la del Señor. No dijo, repártanse esto como puedan, y el que más pronto meta la mano, más se lleva. ¿No? Y lo repartió. Es decir, dio libertad a que cada uno tomara aquello que más necesitaba de lo mismo. Y lo mismo era su propia pan de vida, no era directamente agua del manantial de la esquina. Ese neoconservadurismo sigue y se ha hecho muy fuerte en la vida actual. Así que de nada debemos de extrañarnos de que aparezcan este tipo de movimientos, reacciones, que nos parezcan fuera del lugar, pero expresan cuántos apegos hemos acumulado a lo largo de nuestra vida de fe. ¿Cuántos apegos? Y siguen creyendo que el pasado tiene más promesas que el presente. No es así. La industrialización, la modernización, todo lo que está en vía de desarrollo cada vez mayor, en una palabra, ese peligro interno, socialmente hablando, de occidentalizarnos, por ejemplo, tiene que desaparecer no porque lo echemos afuera, no somos revolucionarios de cambios por el cambio, sino simplemente somos personas que queremos revolucionar nuestro propio yo, antes que el otro, que el yo de los demás, antes que el mundo ajeno. Ese es el peligro siempre de querer vivir la propia vida con un sentido de identidad falso, por un lado, porque en el interior de cada uno se sabe cuántas incoherencias, cuántos elementos falsos, cuántas contradicciones tenemos en la vida. Algo pasa. Eso surge de algo. Esto no es algo como digamos una planta silvestre que crece donde quiere. No, esto es cuestión de cómo hemos estado sin querer abasteciéndonos, alimentándonos de algo que nos ha hecho realmente mal. Por eso estamos viviendo momentos donde la alegría de vivir cristianamente no existe. El hecho de trabajar conjuntamente a favor de la justicia o de la caridad o del servicio a los hermanos se da de forma individual, pero qué difícil lograr una comunidad de apoyo, una comunidad de servicio,
una comunidad de trabajo, una comunidad para los enfermos. Es decir, hemos dejado lo mejor del Evangelio justamente en el Evangelio. Ahí están bien. Siempre hay una lectura espiritual para eso. Por eso, a pesar de los fracasos que tenemos que estar cada día chupándonos, frente a este postmodernismo, es que la persona está buscando que una espiritualidad apropiada. No es que nada valga, es que tiene que de alguna manera ni adaptarse simplemente por comodidad. Es que la verdad nos adapta a la verdad. Y el vivir simplemente en lo marginal, en lo superficial, nos adapta a lo superficial. Y como vemos a tantas personas que viven de esa manera, y las conocemos, ¿para qué exigirnos? El desafío no está a la puerta de nuestra casa. El desafío se fue con el último muerto al cementerio. Sí, con el último muerto. Y ahí está todavía, claro. Así que la espiritualidad en nuestras circunstancias actuales de incertidumbre podía ser vista como, para los neoconservadores, como una especie de lo que se llamaba antiguamente la espiritualidad cristiana, la huida. Frente a la posibilidad de derrumbarme, yo me voy. Hago mi propia vida personal, quiero mis propios sacramentos interiores, quiero mis tiempos de oración o meditación, como sea. No hay nada peor en un cristiano que querer hacer cosas buenas y no saber cómo. Pero el cura no me ayuda, la comunidad no apoya, el otro no me tiene en cuenta, este enseguida se desinfla, el otro no tiene perseverancia. Estamos muy, como dijéramos, muy sujetos a los cambios de los demás y no a los cambios que nosotros podemos producir de los demás. Bueno, esto es parte de lo que, de estas pequeñas huidas que tiene nuestro mundo personal. En algunos casos quizás pueda ser la solución para los que ya no pueden cambiar, ni saben hacerlo. Es una situación intermedia, pero tampoco hay que tirarlos al agua. Hay que recuperar los peces que todavía son comibles y hay que recuperar los caminos que, aunque estén sucios, se puede todavía caminar por ellos, o que no estén tan claros. Es decir, hay personas que no tienen otra cosa. Y frente a esa pobreza de caminos, frente a ese tipo de sencillez de vida, tienen que caer, es una necesidad. Tienen que caer irremediablemente en lo que siempre fue lo cotidiano, en lo cotidiano de la vida de ellos. Sus misas, sus sacramentos, sus conversaciones de vez en cuando, no leen nunca. Ni lo que dice la Iglesia, ni lo que dicen los obispos, ni lo que dice, ni a veces ni lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio es más que la Iglesia y es más que el obispo y el Papa. Aunque sea argentino. En fin, es uno de los signos quizá hoy día que nos toca vivir de nuestro tiempo. Y el tiempo también es parte de lo que somos cada día. Pero remediar o modificar este signo no está en el número de muchas personas que lo van a cambiar y que quieren cambiarse ellos también a sí mismos, sino que simplemente es una espiritualidad que tenga la posibilidad de satisfacer las respuestas de las necesidades personales. Esa es una espiritualidad buena, sana y apropiada. Por eso no piensen ustedes que cuando el Señor dijo a los apóstoles, cuando venga el Hijo del Hombre todavía habrá fe en este mundo, yo diría que cuando venga el Hijo del Hombre quedarán ovejas dentro del redil de la iglesia o no, o quedarán solamente los lobos. Ellos sí que se alimentan bien de nosotros. El signo, por lo tanto, no está en el número, está simplemente en el modo personal e individual, que no es individualismo, de
buscar entre pocos lo mucho que podemos vivir. Entre pocos lo mucho que podemos vivir. No desgranarse, como si fueran una gallina comiéndose los granitos de maíz en el gallinero, buscando cada uno su comida. No, hay que buscar algo, no que abrigue ni que proteja, sino algo que nos dé sensación de que estamos poniendo realmente un apunte de sinceridad y de honestidad con nosotros mismos, con Dios y con los hombres. Nada más. Es un criterio de transparencia. Nada más.